como las dorsales y las lumbares, son como un equipo que trabaja en conjunto. Y también dejar en claro otro concepto, que nada daña en sí la columna, ninguna actividad en sí la daña, sino que el tiempo que la realizamos. Claro. ¿Sí? Eso es un concepto bastante importante que define los dolores, digamos. ¿Una mala posición? Una mala posición no me va a generar un dolor, sí sostenerla en el tiempo. Claro. Por eso los orígenes que me preguntabas hoy pueden ser de origen mecánico, personas que trabajan con una sobrecarga constante en la zona lumbar, personas que trabajan muy quietas todo el tiempo en computadoras, personas que manejan mucho, la ama de casa que limpia de manera sostenida en diferentes posturas, en posturas idénticas todo el tiempo, un deportista que realiza gestos deportivos con una mala mecánica o repetitivos, y eso tiene que ver mucho con cómo realizamos las actividades. También podemos nombrar otros orígenes, como el embarazo o orígenes a distancia, que son los que menos tenemos en cuenta. ¿Cómo es eso? El origen del dolor lumbar en la gran mayoría está en otro lugar. Por ejemplo, en un esguince de tobillo que a mí me va a generar un desnivel por encima, ¿sí? Trastornos intestinales, ¿sí? Una disbiosis o un trastorno de la microbiota intestinal da dolores referidos a la zona lumbar. En las mujeres, toda la esfera ginecológica. Nosotros evaluamos también ovario, útero, cómo pueden afectar la zona lumbar. No nos olvidemos de la zona renal, de nuestro sistema renal, que también da dolores lumbares un poquitito más alto. Yo quiero contarles a propósito de eso, que cuando volví de las vacaciones yo venía con un dolor lumbar tremendo y yo le dije, creo que tengo una lumbalgia, y me dijo, ¿dónde es acá? Entonces me dijo, vos aguantaste mucho en el viaje para orinar, ese es un dolor de los riñones en realidad. Sí, y tal cual, ¿eh? Sí, y también aclarar esto, que un dolor de origen visceral no significa que tengamos una patología visceral. Muchas veces la disfunción, es decir, que está trabajando mal o sobrecargado ese sistema, entonces puede dar sintomatología. Así es como nosotros evaluamos al paciente, ¿sí? ¿Y cómo se trata con la osteopatía? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es evaluar. Dialogamos mucho con el paciente y contextualizamos cómo es, bueno, su edad, su peso, su actividad física, su entorno familiar, como siempre te explico, hacemos todo, su trabajo fundamentalmente, su actividad física. Entonces, dentro de todo ese contexto hacemos una evaluación general de ese paciente. En base a todo lo que nos cuenta, inclusive cuántas veces come en el día, porque nosotros tomamos cada ingesta como un proceso inflamatorio, cuánto tiempo sostiene las actividades que realiza y cómo está su ámbito emocional o psicoemocional. ¿Puede tener también influye, sí. Qué notable. También evaluamos la esfera emocional con ese paciente. ¿Hay aspectos emocionales que tienen repercusión directa en algún tipo de dolor en el cuerpo? Algún tipo, no, en todos los dolores, sí. O sea, es un ámbito que en mi sesión nunca pasa desapercibido, al contrario, tiene un espacio bastante importante donde dialogamos cómo está transitando en ese momento ese paciente con sus emociones, en cómo gestiona las emociones esa persona. Hay personas que cualquier dificultad o cualquier cambio dentro del día le afecta tremendamente, como hay otras personas que no. Entonces, es un aspecto que nosotros no podemos dejar de considerar en una persona. ¿Y cómo se trata? ¿Cómo tratamos la lumbalgia? Bueno, nosotros hacemos mucha terapia manual. En este caso estamos viendo una camilla que hace una tracción, ¿sí? Que genera un espacio dentro de las vértebras, como para decirlo de una manera fácil. Trabajamos con, si es necesario, thrust, que son las manipulaciones de alta velocidad, quiroprácticas. Trabajamos sobre las vísceras, si es necesario, y trabajamos sobre toda la columna, porque como dijimos, nosotros consideramos que la columna trabaja como un todo.
Si yo tengo una zona dorsal que no permite la movilidad, la zona lumbar se va a ver afectada. Voy a evaluar sus pies, voy a evaluar su pisada, voy a evaluar su postura, voy a evaluar si tiene escoliosis, si tiene una cifosis avanzada o exagerada, ¿sí? Entonces, con las manos y con el diálogo vamos a trabajar con ese paciente en el consultorio. Pero una sesión que tiene una característica holística o integrativa como la que yo realizo, damos indicaciones para el día a día de ese paciente, que es lo que va a ayudar a el autoconocimiento, a la percepción, a la interocepción, quiere decir que el paciente sienta cómo está realizando esa movilidad. Que tome conciencia, claro. Que tome conciencia. Entonces, la persona que trabaja en su casa, la ama de casa o la persona que limpia en su casa o que ordena en su casa, va a saber cómo posicionarse y cuánto tiempo hacer determinado. Entonces, no lavar 70 pisos en el mismo día, por decirlo de una manera. Claro. La persona que trabaja muy quieta todo el tiempo, hacer los sitting break, que le llamamos, que son pausas activas. Levantarme cada hora, hacer un trabajito intenso corporal y darle un shock al organismo para no generar esa sobrecarga en la columna. El osteópata trabaja con las manos fundamentalmente. Con las manos. A mí me asombra sí. cómo leen con las manos Sí. el cuerpo eso es una práctica increíble, ¿no? Sí, y hermosa. Sí, porque pueden saber lo que está pasando con solamente tocar. Sí, la turgencia del tejido, el calor del tejido, la fascia del paciente, la expresión del paciente cuando uno toca, cómo se mueve y cómo hay zonas que restringen el movimiento y zonas que permiten el movimiento, los pliegues en la piel. La expresión del cuerpo ante un movimiento. Qué fascinante. No, es hermoso, sí. Sí, sí, ustedes ahí están con este tema de la lumbalgia recurrentemente, porque por otro lado a veces se vuelve crónico, hay que decirle, la gente de lo posterior se toma un analgésico, sigue y después vuelve de nuevo con lo mismo. Te puedo hacer una aclaración sobre eso. Nosotros la palabra crónico no la usamos más. O sea, sacamos de esa catástrofe al paciente y por más que una lumbalgia, un dolor en el cuerpo lleve ya una data de mucho tiempo en ese paciente, siempre se puede mejorar. Hasta inclusive ese dolor puede desaparecer. Hay que evaluar cada caso y uno no puede hablar hablamos en general, sí. Bien, pero tratar siempre de sacar esa frase de yo sufro de la columna, porque nosotros la escuchamos mucho a esa frase. Tratar de que el paciente no se encasille en que tiene un problema, claro, y lo va a tener siempre. Sacarlo de ese pensamiento. Es un buen mensaje también, un buen mensaje. En el próximo encuentro seguimos hablando de otros dolores que también afectan a mucha gente, pero este me parece que es uno de los más consultados, los más pedidos entre los temas que charlamos. Nos vemos en la próxima, licenciada. Gracias. Porque para los que preguntan, mandan mensajes permanentemente sobre dónde atiende, ahí estaba la dirección y el teléfono para